Un cordial saludo. En este momento explicaré el tema de acuerdo a la cultura urbana que escogimos con mi compañera Carol Jojoa. Bueno, haremos una breve introducción de lo que son las culturas urbanas o tribus. Las culturas juveniles son grupos donde los jóvenes buscan una referencia que los identifique. Estas tribus urbanas permiten al sujeto pues comprender el mundo de forma distinta a lo que comúnmente está instaurado. La tribu urbana escogida por nosotras se llama Skinhead. Bueno, haciendo un repaso por la historia de los Skinhead, tenemos que este grupo surge a finales de los años 60 en Inglaterra como una fusión de culturas urbanas, producto de los mood y la inmigración de los jamaiquinos que se hacían llamar Rude Boys, y estos dan como resultado a la estética skinhead y traen consigo la música ska y reggae. Cabe mencionar que los skinhead pues son un producto obrero, es decir, sus integrantes solían ser jóvenes discriminados socialmente por ser de la clase proletaria. Producto de esto, su accionar es completamente violento y están en contra pues en ese momento de los hippies y en contra del discurso amor y paz. Características físicas y vestimenta. Bueno, vamos a hablar respecto a los hombres. Los hombres llevan sus cabezas completamente rapadas, prendas ajustadas, jeans vaqueros tirantes y botas Dr. Martens. Esto es algo que aún se conserva y a los skinheads se les caracteriza mucho, especialmente por tener su cabeza totalmente rapada. Ahora vamos a hablar de las mujeres que usan una vestimenta casi igual a la de los hombres, pero con un toque femenino, ¿cierto? Pueden haber mujeres con el cabello totalmente rapado o llevan un flequillo y atrás se rapan la cabeza. Cabe destacar que las mujeres en esta escena skinhead son minoría. Entrando ya en su tipo de música, como anteriormente dijimos en su inicio, pues era el reggae, el reggae y el ska lo que se escuchaba, pero entrando a los 70 mostraron interés por bandas como Slade y Motorhead. Muchos de ellos pues se integraron en la primera ola del punk y bueno, así es como surge su tipo de música, pero ahora los skinhead pueden escuchar desde ska o reggae hasta hardcore y punk. Entrando más ahora en su lenguaje, pues cabe decir que no es muy distinto al de las personas del común. Lo que diferencia es que en su oratoria usan un discurso haciendo alusión a la violencia y no se les escucha palabras que expresen cariño o afecto. Pues digamos que los skinhead en su oratoria obviamente hablan mucho de violencia, de muertes, del odio que se tienen entre una ramificación del movimiento y otra. En cuanto a su ideología, entonces pues bueno, es muy interesante porque hubo un momento de la historia en la que la escena skin donde el fascismo pues se apoderó del movimiento, más exactamente en el auge del nazismo. El movimiento en Alemania hace alusión pues a este tipo de comportamientos nazis y simbologías nazis. En Francia y Alemania exactamente entonces se dieron pues hacia la ultraderecha. En Inglaterra también. Ya entrando a los 90, la escena skinhead pues cobra conciencia, empiezan a desvincularse de ideales que promovían el ser nazi y dejan de un lado pues la homofobia, la xenofobia, el racismo y demás. Pues desde entonces a los que comparten digamos actualmente ideologías que hacen alusión al nazismo se les nombra como cabezas huecas.
Ahora vamos a hablar de la escena en Colombia. Bueno, la escena en Colombia está caracterizada por ser muy violenta. Pues tienen muy mala reputación y han protagonizado situaciones pues de tipo violento, homicidios, asesinatos y demás. En cuanto a datos cuantitativos, podemos decir que hay alrededor de 1.500 skinhead en el país, un 70% se consideran anarquistas y el otro 30% pues se autodenominan nazis o neonazis. Ahora vamos a hablar de la observación de la escena colombiana a nivel grupal que realizamos y primeramente entonces, bueno, vimos documentales y leímos escritos sobre el comportamiento de estos skinhead en Colombia. Claramente confirma lo que hemos dicho anteriormente, su accionar es extremadamente violento, llevan sus cabezas rapadas. Como tribu urbana están las dos ramificaciones de las que se habló en su ideología. Algunos son anarquistas, otros son nazis. Tienen muchas riñas y demás. De manera individual, pues realizamos contacto con Hernán Medina, que es un skinhead de la ciudad de Bogotá. Pues este tipo tiene una forma de ser bastante amable al principio, pero después se muestra muy displicente. Confirmamos en su discurso que es también una persona violenta, que ha también atravesado por situaciones violentas. Claramente pues él hace parte de la escena que está en contra digamos del ser xenófobo, del ser homofóbico, racistas y demás. Él va más por el lado de causas sociales y demás. Pero pues Hernán claramente nos dejó de hablar. Fue muy displicente en su forma de ser y confirmamos que no son personas pues tan fáciles de tratar. Entrando ya finalmente a las conclusiones, podemos decir que ser skinhead afecta claramente el bienestar de los adolescentes y jóvenes que hacen parte de este movimiento porque tienen como primera medida ser violentos, tienen como primera medida ser agresivos ante algo que no les gusta, ante cosas que vayan en contravía de su ideología, por decirlo así. Es una escena pues que puede ser moldeada hacia cualquier ideología o movimiento político porque pues vemos que hay dos ramas políticas que son completamente contrarias. También podemos concluir que sea cual sea el movimiento que haya y exista en la sociedad, siempre habrán polos opuestos. Los skinhead pues obviamente tienen muy mala reputación dentro de la sociedad y claramente en Colombia también, pues por su agresividad muchas veces pues injustificada. La diversidad cultural muchas veces está impregnada pues de antivalores y deshumanización. Esta es una clara prueba de que cuando se habla de cultura, tribus urbanas y jóvenes no siempre vienen acompañados pues de temáticas chéveres y constructivas. Y es deplorable darnos cuenta que es un movimiento que todavía hay personas que se consideran neonazis. Todos conocemos la barbarie que perpetuó Hitler y todo este movimiento del ser nazi, y es algo que viola completamente pues la proclama de los derechos humanos. Entonces es algo que para una persona como nosotras nos causa un poco de intolerancia, pues porque es algo que no debe ser aceptado. Fue algo que trajo consigo mucho sufrimiento y no tiene sentido que en pleno siglo XXI hayan personas que aún consideren esto como válido. También podemos concluir que todas las formas de manifestación y libertad de expresión terminan y tienen su límite cuando se agrede el bienestar e integridad de la otra persona. Si bien ellos están ejerciendo su derecho a la libre personalidad y desarrollo, están afectando el bienestar de otras personas y de ellos mismos. Es algo con lo que no estamos de acuerdo
Y bueno, en cuanto a la vestimenta, podemos decir que cualquier persona puede llevar este tipo de vestimenta, usar botas Dr. Martens y no necesariamente va a ser skinhead. Eh, como lo decíamos al principio, lo que se considera como skinhead primeramente es su cabeza rapada y su violencia. Finalmente tenemos la bibliografía y agradecemos enormemente por su atención.